¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre, Raúl Cortés. ...18 de marzo de 1314... se vive una escena bastante tétrica al frente de la Catedral de Notre Dame. En aquella época o en esta fecha específica presenciábamos la muerte, o se presenciaba la muerte en este caso de Jacques de Molay, el último gran maestre, no sin antes lanzar una terrible maldición de la cual estaremos hablando más adelante. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muy contento pues de empezar a grabar este primer podcast y pues es algo maravilloso poder abordar temas tan interesantes. Bueno, para nuestros futuros oyentes, este es el inicio de nuestro podcast y esta es nuestra primera temporada en la que tocaremos un tema inicial muy relevante, diría que también muy interesante. Hablaremos de nada más y nada menos que la Orden del Temple, Raúl, algo muy amplio para contarles a todos nuestros oyentes. Hablaremos entonces de los monjes guerreros, hablaremos de sus inicios, de su auge, de toda su historia y también de su fin. Y bueno, empecemos entonces con los inicios de los Caballeros del Temple y para eso doy paso a Raúl. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, ante todo es importante contextualizar el momento preciso donde nace la Orden del Temple. Y para ello viajamos al año de 1095. En el año de 1095, estamos hablando de la Edad Media, los sitios sagrados o santos para la cristiandad habían pasado a estar en manos de los musulmanes. Entonces el Papa Urbano II saca un edicto o una bula papal llamada Des Bull, que quiere decir Dios lo quiere. Y en esta bula papal él estaba haciendo un llamado a toda la cristiandad, tanto nobles, caballeros, monarquía, personas en general, que quisieran participar de este viaje a Tierra Santa, no con el propósito de conseguir dinero, ni fama, ni prestigio, sino de apoyar a la cristiandad, al catolicismo, para recuperar estos sitios sagrados. Y en esta bula el Papa decía que las personas que tuvieran esa voluntad de ir allí a recuperar, a rescatar estos sitios para la cristiandad, pues recibirían el perdón absoluto de sus pecados. Y así es como empiezan estas cruzadas que podríamos denominar como incursiones militares. Raúl, yo quisiera hacer una precisión o quisiera que nos hicieras una precisión y cuando hablas de bula, ¿a qué te refieres? Es un edicto oficial de la Iglesia Católica firmado por el Papa con un sello de plomo. Entonces, cuando el Papa sacaba estos edictos que eran oficiales, se debían cumplir y tenían casi que la autoridad divina. O sea que hablamos como de una convocatoria entonces de parte del Papa. Sí, claro, y desde una cabeza pues tan visible como es la del Papa para el catolicismo. Entonces, así es que empiezan estas incursiones militares con el propósito de recuperar estos lugares sagrados, estos lugares santos de manos de los musulmanes. Es interesante eh, hacer la precisión también acerca de cuáles eran los enemigos en el momento. Y para muchos historiadores hablan de los selyúcidas, ¿no es cierto? Que era un imperio que había cogido mucha fuerza y había conquistado gran parte de Asia Menor, gran parte de Tierra Santa. Y también hablan de los sarracenos. Cuando hablamos de sarracenos nos estamos refiriendo a los musulmanes de una manera genérica. También es importante precisar, creo yo, que cuando hablamos de estos inicios y hablamos de esta gran convocatoria que hace el Papa a esta cruzada, hablamos de la primera gran cruzada de la que tenemos registro. Sí, por supuesto, o sea, en 1095, 1096, y ya para la Segunda Cruzada, en el año de 1118 a 1119, es cuando surgen los Caballeros Templarios. Pero hay que hacer una acotación y es que
Para la época ya existían dos órdenes de caballeros religiosos que estaban prestando su servicio para las cruzadas y eran los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. En ese contexto nacen los caballeros templarios. ¿Por medio de quién? Dos personajes muy importantes, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. Estos dos caballeros, en compañía de 7 más, estamos hablando de 9 caballeros, le hacen esta propuesta al rey de Jerusalén, que para la época era Balduino II. Entonces, Balduino II lo acepta, ellos mediante votos solemnes ante el rey de Jerusalén, se comprometen a defender a los peregrinos contra los bandidos y los ladrones. Ellos inicialmente surgen como una policía para proteger a los peregrinos que viajaban de Europa a Tierra Santa de todos estos ladrones o bandoleros que se encontraban por el camino. Entonces, hacen estos votos que son muy importantes. El primero, voto de pobreza, castidad y obediencia. Esto pasa después de la finalización de la Primera Gran Cruzada, cuando ya deciden quedarse algunos de sus caballeros en Tierra Santa, y de allí es de donde nace entonces lo que conocemos posteriormente como la Orden del Temple. Sí, pero también es importante decir que inicialmente los caballeros templarios se llamaron los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Entonces, Balduino II, que es el rey de Jerusalén en el momento, les permite un espacio en el Templo de Salomón, el Templo de Salomón o de Jerusalén, y entonces allí ellos hacen primero su presbiterio y así es como son reconocidos como caballeros del templo, o sea, los caballeros del templo. Hay algo, Raúl, que recuerdo cuando hablas del rey de Jerusalén, hablas de Balduino II, ¿cierto? Sí. Y es que Godofredo también fue postulado en un inicio para ocupar este cargo de monarca o de rey de Jerusalén, pero no lo aceptó. Él prefirió pertenecer a la Orden del Temple. Claro, realmente ellos lo que querían era hacer esos votos de obediencia a Cristo y ser unos caballeros cristianos, unos monjes guerreros. Ahí es donde empieza a configurar esta figura dentro de las cruzadas. Pero bueno, Raúl, entonces hablamos de la primera gran cruzada, hablamos de 9 caballeros que fueron los que inician con la orden del Temple, pero hay que tener en cuenta que la consolidación como tal no fue precisamente en ese año. Tuvieron que transcurrir algunos años para que hubiera como una especie Oficialización. exactamente, y de parte del Papa, y hubo también otro personaje que tuvo una participación importante. Claro, estamos hablando del Concilio de Troyes. Ya para hablar del Concilio de Troyes, pues estamos hablando del año 1129. En el año 1129 se da este concilio en la ciudad de Troyes, en Francia, y los caballeros templarios auspiciados y apoyados por San Bernardo de Claraval, que era un monje, eh, son nombrados oficialmente por el Papa como una orden reconocida por la Iglesia Católica y por el papado. Importante también cuando hablamos de los caballeros, tener en cuenta los rituales, lo que se requería o el ritual por el cual tenía que pasar cualquier postulante. Pues mira, inicialmente lo que se pedía de los postulantes para ser caballeros del temple era que fueran personas de 20 años de edad, o sea, para la época mayores, y que fueran libres, que no estuvieran, pues no esclavos, no bajo el yugo de algún señor ni nada, sino caballeros libres. Entonces, una vez que estos postulantes se presentaban a un templo, a una abadía de los caballeros templarios, el ritual era sencillo, solo que hablando ya desde la parte oscura o misteriosa o desde el mito, han creado una serie de cosas, pero realmente lo que dicen muchos historiadores y concuerdan en ello es que era un ritual muy sencillo. Inicialmente la ceremonia estaba dirigida por dos caballeros hermanos de la orden, un sacerdote, y más adelante entraba también el maestre en este ritual de iniciación. Entonces, llegaban los postulantes a pertenecer a la orden de los caballeros templarios y el sacerdote les preguntaba a los postulantes, ¿buscáis la compañía de la orden del temple y queréis participar en sus obras espirituales y temporales?
Una vez que respondían positivamente, el sacerdote y estos hermanos templarios empezaron a formularle preguntas a modo como de interrogatorio a los postulantes, si eran cristianos, si tenían algún pecado, si se habían apartado del mal, toda una serie de preguntas. Cuando ellos respondían afirmativamente, entonces el sacerdote y los hermanos se retiraban, los dejaban un rato para que rezaran, para que estuvieran allí como meditando y pensando en esa decisión que habían tomado. Nuevamente volvían a aparecer y les preguntaban que si sí estaban seguros de lo que querían hacer, que querían pertenecer a la orden del temple, y se retiraban por segunda vez. Luego, después de que pasaban unas horas más ellos en oración ahí en la iglesia, el sacerdote y los hermanos templarios los llevaban ante el maestre para informarle de la clara voluntad que tenían ellos de pertenecer a la orden. Llegaban los postulantes y de rodillas y con las manos juntas como en señal, digámoslo así, de oración, ellos juraban sobre cierto libro que los historiadores no dicen bien o no concuerdan si era la Biblia, pero cierto libro sagrado. Ellos juraban ante este libro y a continuación el maestre, ya presente en la ceremonia, los guiaba a obedecer a la orden. Les daban el reconocimiento dándoles la capa, que era un símbolo muy importante. Y les bendecían cantando un salmo que en latín es esse quam bonum, que quiere decir mira qué bueno. Después hacían la oración al Espíritu Santo y el maestre mismo los levantaba con sus propias manos, les besaba en la boca y hacía que el sacerdote y los caballeros allí presentes les besaran también en la boca de la misma manera. Pero mira qué interesante lo que acabas de decir y sería importante aclarar esta parte para nuestros oyentes y es lo relevante con el beso en la boca. Para la época, y era reconocido bíblicamente como ósculo santo, era una señal de sujeción, de obediencia, y el beso para la Edad Media pues no tenía el mismo significado que lo tiene ahora, pleno siglo XXI. Entonces, hay culturas, por ejemplo, como los italianos, algunos europeos como los rusos, o inclusive los argentinos acá en América, pues acostumbran todavía a saludar de beso entre hombres de la manera más natural. Y en aquel tiempo, en estas órdenes, como Pablo mismo en la Biblia lo decía, ósculo santo, este beso era una señal de obediencia, de sujeción, de sometimiento a esa orden. Raúl, ¿este ritual era diurno o era nocturno? Se daba en la noche en una capilla que pertenecía al temple y pues tenía todos estos pasos que, para ser sincero, era un ritual más bien sencillo. Bueno, como decimos, pues este tema de los caballeros es muy, muy amplio. Los caballeros templarios alcanzan para muchas cosas, pero bueno, hablemos un poquito de la indumentaria, Raúl. Bueno, es interesante y para eso hay que hacer una precisión y es que una cosa es la indumentaria del caballero del temple cuando está en la encomienda o cuando está en el presbítero y otra cuando está en batalla. Entonces, para hablar de la indumentaria era para el caballero que estaba, digámoslo, en el presbiterio, en el convento o en la encomienda, era primero que todo tenían una ropa interior hecha en lino crudo, era un camisón y un calzón. Encima de esta ropa interior iba una túnica blanca, un cinturón con una bolsa donde cargaba pues como sus pertenencias porque las túnicas no tenían bolsillo y encima iba la capa que es un símbolo muy importante como veíamos ahora en el ritual de iniciación, la capa blanca con una cruz roja, una cruz paté. La cruz paté es una cruz que sus brazos en la mitad son delgados y se anchan hacia afuera. Esta cruz ellos la tomaron de color rojo sobre la capa blanca. Este era el atuendo, esta era la indumentaria cuando estaban ahí en la encomienda o cuando estaban en el presbiterio. Pero cuando salían a batalla, sobre esta ropa interior iba un camisón hecho también de lino, pero abollonado, o sea, acolchonado, digámoslo así. Y encima iba una cota o malla de anillos de acero
que le cubría desde el cuello, el pectoral, los brazos, hasta la cintura. Y de ahí para abajo tenía también otra cota otra malla de acero que le protegía los muslos, el vientre bajo y los muslos. Encima iba la túnica, el cinturón, la capa, y también en la cabeza llevaba un gorro de lino acolchado, encima una cota o malla de anillos de acero que le cubría la cabeza, el cuello y le bajaba hasta los hombros. Y como último, digámoslo, accesorio, un yelmo o casco que tenía un protector nasal o cubierto del todo y que solamente le dejaba unos espacios en los ojos para mirar, pero ese le quitaba pues mucha visibilidad en batalla y les gustaba más bien utilizar el casco con protector nasal. Sin duda no era fácil ser caballero templario y más en batalla con todo ese peso encima. No, y de hecho cada caballero tenía 2 o 3 sirvientes de la orden que le ayudaba a ponerse toda esa indumentaria para poder salir a batalla. Y no, y lo que tú dices, era difícil con ese peso, pero si por ejemplo estaban en peligro de ser invadidos o estaban planeando una invasión, tenían que dormir con toda esa indumentaria. Imagínate el peso. Tremendo. Pero bueno, Raúl, hablamos de la indumentaria de los caballeros del temple, pero hay algo que no nos puede escapar y yo creo que tú tienes unos datos bien interesantes acerca del caballo. Un caballero sin caballo no es caballero. Sí, total. Un caballero sin caballo no es caballero. Es interesante, el caballo que ellos utilizaban por lo general era un caballo de raza turcómano, un caballo de Oriente Medio, caballo muy ágil, caballo esbelto, de una estampa fina. Dicen los historiadores que era un caballo nervioso, pero muy fuerte en batalla. Entonces este caballo turcómano lo tenían entre otras razas también europeas, pero este era el caballo que más destacaba por su bravura, por su temperamento nervioso, por su resistencia. Lo utilizaban los caballeros templarios. ¿Con cuántos caballos contaba un caballero del temple? ¿Cómo estaban Bueno, distribuidos? eso se daba por jerarquía. Entonces, si tú miras, por ejemplo, un maestre, un gran maestre, tenía 4 caballos. Entre ellos, 2 debían de ser turcómanos. Los otros caballos podían ser de otra raza, tenían otras 2 bestias de carga. Y ya los sargentos o caballeros, digamos, los rasos, tenían de a 2 caballos. Estos caballos, dicen los historiadores que eran tratados con especial, con una gran especialidad, pues era algo fundamental para ellos. Y, conversábamos acerca del trato que se le da a los caballos y habían varias cosas que me llamaban la atención. Como la dieta. La La dieta dieta, era, interesantísima. claro, era muy especial porque estos caballos se alimentaban de pollo, pollo cocido, que era pura proteína, grasa de cordero, cebada. Entonces mira y salvado, mira toda la alimentación que tenían, que era muy, muy bien escogida e inclusive era costoso. Pero también se dice que era, a ver, cabe la palabra, muy balanceada, porque esa misma, ese mismo facultad, por decirlo de alguna manera, o exigencia que tenía un caballero de ser muy austero, también se llevaba a los caballos. No se les daba tampoco pues como más grano del que se necesitaba porque pues podía ser necesario para alimentar otros equinos. Sin embargo, pues el trato que se les daba era un trato bastante especial. Al fin de cuentas, era la forma en que se movilizaba un caballero. Bueno, es importante, Raúl, precisar que no hablamos únicamente de la orden del temple, habían otras órdenes también de las que mencionabas hace un rato, cuando conversábamos fuera de micrófonos y hablabas de los caballeros teutónicos. Hospitalarios. Claro, habían 2 órdenes de guerreros religiosos, digámoslo así, caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. Entonces, ¿qué marcó la diferencia entre la orden del Temple con estas otras órdenes de guerreros religiosos y monjes también? Pues que contaban con el apoyo de San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval tenía un tío dentro de esos 9 caballeros que inicialmente empezaron con la orden del Temple. Entonces, de hecho, hay un dato muy curioso, muy interesante, que los caballeros templarios fueron llamados los hijos de San Bernardo, porque San Bernardo era una figura
muy importante en el catolicismo francés, monje, que pues a la postre fue ya nombrado como santo, obviamente después de su deceso y todo el proceso de canonización, pero era muy influyente teológicamente hablando y entonces impulsó mucho la orden del Temple a tal caso que en el Concilio de Troyes él dice, ¿cómo podemos llamar a los caballeros templarios si tienen la dulzura del monje y la bravura del caballero? Entonces, resalta esa imagen preponderante de los caballeros templarios y finalizando este concilio, él dice de la siguiente manera, San Bernardo, id pues con toda seguridad, caballeros, y afrontad sin miedo a los enemigos de la cruz de Cristo. Tenían el aval, tenían todo el apoyo de San Bernardo de Claraval, que era muy cercano al Papa y que era muy influyente. Entonces mira que eso empieza a marcar la diferencia y ahí es donde ellos empiezan a recibir donaciones, diezmos, de toda clase de ayuda y empieza a marcar la diferencia con estas dos órdenes que hablábamos ahora, que eran los teutónicos y los hospitalarios. Pero bueno, hemos hablado entonces, Raúl, de indumentaria, de los inicios de los caballeros, pero hay un tema que sé que muchas personas están esperando y que nos apasiona a muchos y es la parte misteriosa de los caballeros, esa parte donde hablamos de el Santo Grial, que está muy vinculado con los caballeros, hablamos también de el Arca de la Alianza, incluso un fragmento de la cruz. ¿Qué tienes para contarnos de eso, Raúl? Pues mira, aparte de esas reliquias que acabas de nombrar, había otra que pues ya entra como en el terreno del oscuro o del misterio y era una cabeza barbada o como fue llamada también cabeza de Baphomet. Entonces dicen que ellos tenían esa reliquia y al parecer le rezaban esta reliquia, adoraban esta reliquia y les aseguraba de alguna manera la victoria en batalla. Pero Pero hay varias historias acerca de de la procedencia de esta cabeza y tú me contabas una que me parecía muy oscura. sí, es que de hecho era un mito que ya circulaba en la Edad Media y era que cierto personaje entra al cementerio y tiene relaciones sexuales con una mujer muerta y al año regresa este personaje y la mujer muerta ha dado a luz una cabeza. En un inicio se llamó la cabeza mágica, le decían, o también la cabeza de Mahomet y por deformación pasó a llamarse la cabeza de Baphomet. Bueno, no hay que dejar tampoco de aclarar que cuando hablamos de este mito en específico, que hace parte como tal de todo lo oscuro y que no deja de ser especulación, también podemos decir que hay otras relaciones a las que se les da pues a este asunto de la cabeza, y es que hay algunos historiadores o algunas cosas escritas acerca de este tema en específico, es que tal vez esa cabeza perteneció a Mahoma, otros dicen que probablemente era la cabeza de Jesús. Es algo que también saldría de contexto porque como cristianos creyentes que eran los caballeros del temple, pues sabemos que Jesús subió en cuerpo y alma, entonces pues sería irracional que hablaran de la cabeza de Jesús, pero la versión más aceptada es que se trataba de la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, hay muchas especulaciones, pero finalmente lo que buscan es sembrar, digámoslo, esa parte oscura, esa parte del misterio, donde mucha gente pensaba que era una reliquia que ellos tenían, ¿cierto? Pero como decías ahora, ese fragmento también de la cruz que para ellos era una reliquia importante, creo que la llevaban a todas las batallas, porque ellos pensaban que ese fragmento de la vera cruz o la misma cruz donde murió Jesús, pues les aseguraba la victoria también en cada batalla que salían. Bueno, retomando entonces, o para conectar, Raúl, también, porque me parece interesante tener en cuenta esta parte, y es que vinculan a los caballeros del temple con el Santo Grial, y como sabes, pues ha sido tema de conversación no solamente con los caballeros, sino también una búsqueda incesante de otras personas o otras denominaciones, porque resulta que se dice que quienes poseen el Santo Grial
tienen un éxito garantizado. Y esto a mí me da pie para que hablemos un poco acerca del crecimiento exponencial de los caballeros del Temple. Porque recuerda que inician con 9 caballeros, pero llegaron a ser una orden muy, muy importante. Sí, claro, bueno, el crecimiento exponencial se da básicamente porque cuentan con el apoyo de San Bernardo, cuentan con el apoyo del Papa Urbano II, y a partir de ese concilio que hablamos de 1129, el concilio de Troyes, por orden del rey Balduino II, rey de Jerusalén en el momento, que fue el que le dio también el aval a los caballeros templarios, pues le pide el favor a Hugo de Payens que reclute caballeros para la orden. Entonces, después de salir Hugo de Payens del concilio, pues empieza a reclutar caballeros y empieza a crecer de una manera exponencial, como lo decías, y hay que tener en cuenta que gozaban pues de muchos privilegios. Entonces, ellos empiezan a recibir eh, diezmos, ofrendas y una serie de beneficios también por parte del clero, y empiezan a acumular muchas propiedades. O sea, empiezan a tener y a construir castillos, templos, terrenos, cuentan con barcos para salir de los puertos europeos hacia Tierra Santa, cuentan en su tesoro también con plata, material, este Metal. metal precioso, oro, y a todo eso se le suma también lo que ellos empiezan a generar, porque ellos trabajan con permutas, compras y ventas, y ahí entra algo muy interesante, es que ellos fueron los creadores del cheque. ¿Cómo lo crearon? Mira, cuando los peregrinos, que por orden ya también del Papa, de la Santa Sede, una cosa importante para un católico ferviente era poder conocer los sitios sagrados. Entonces habían peregrinaciones de religiosos, de católicos que querían conocer estos lugares, y para eso estaba pues la Orden del Temple, para cuidarlos en el camino. Pero resulta que cuando un peregrino de estos quería viajar a Tierra Santa, pues iba a una de las sedes, a uno de los presbiterios, perdón, en Europa, de donde iban a salir, consignaban, digamos, le entregaban cierta cantidad de dinero, los templarios le daban un papel donde quedaba constancia del dinero que habían entregado, y con unos símbolos que solamente ellos entendían, le daban esa letra o ese papel al peregrino. Ya no tenía que viajar con todo ese dinero. Cuando llegaba a Tierra Santa se dirigía a otra encomienda o a otro presbiterio de los templarios en Tierra Santa, presentaba este documento, le entregaban la suma, pero de ahí también le sacan un porcentaje por el servicio. Entonces eso fue como una especie de cheque. O sea que podemos decir que los caballeros fueron los creadores de la banca en Europa. Ellos son los creadores de la banca europea, claro. Ellos empezaron con esas permutas, con esas compraventas y con este documento que fue como la base de lo que hoy conocemos como un cheque, como una letra. Ellos fueron los precursores, y así fue como empezaron a crecer de una manera, no solamente en número como ejército, que llegaron a ser hasta 60.000, sino también que tenían una cantidad de propiedades por toda Europa. Entonces, mira, algo importante aquí en este crecimiento exponencial, y es que la orden como tal nace por iniciativa de 9 caballeros franceses, pero esta orden se volvió internacional, a diferencia de los teutónicos y los hospitalarios. Entonces, mira que aquí también hay otro punto importante. Teutónicos y hospitalarios eran específicamente franceses. No, los teutónicos eran alemanes, Ok. y los hospitalarios, creo que habían unos que pertenecían a algunos sectores de Europa, pero parece ser que eran también franceses. De hecho, la orden de los hospitalarios hoy se conoce como los caballeros bálticos. O sea que a la época Permanecen, permanece la orden de los pero hospitalarios. ya como los caballeros bálticos. Pero mira, antes de continuar, y disculpen de pronto la insistencia, pero como amante del misterio, yo no puedo dejar de pronto de insistir con el asunto del Santo Grial. Me parece pues de verdad que algo muy relevante y muy, muy interesante. Y hay que tener en cuenta que a partir de lo que estamos hablando, de ese crecimiento enorme, gigantesco, también tenemos datos científicos de que en realidad sí hubo excavaciones en el templo de parte de los caballeros templarios, y de hecho eran muy buenos en hacer excavaciones. Sí, de hecho, pues para 1800,
varios antropólogos y arqueólogos hicieron excavaciones ahí en el monte donde estaba el templo de Salomón y encontraron una cantidad de túneles y de sistemas que habían realizado los caballeros templarios, al parecer como salidas, digámoslo, de escape o algo, pero también parece ser que ellos estuvieron haciendo excavaciones el tiempo que duraron en el templo como presbiterio, buscando dos cosas. Una, el tesoro de Salomón. Y otra que me parece muy interesante es los pergaminos mágicos de Salomón, donde había una serie de conocimientos y rituales poderosos que ellos estuvieron buscando. Bueno, igual ya sabemos todos la historia de Salomón y que se le delega o se habla de su gran sabiduría. Y es interesante tener en cuenta esto, Raúl, y es que dentro de ese gran crecimiento se dice que está más o menos entre 15 y 60 mil hombres. Aclarar que no todos eran caballeros, no eran pues estos monjes guerreros, todos, su totalidad. Había una diferenciación entre la orden. Claro, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que habían caballeros templarios que eran los guerreros. Habían otros hermanos de oficio y estaban los capellanes o sacerdotes. Entonces, obviamente los guerreros eran los que salían a hacer, digamos, el cuidado de las vías para los peregrinos o las veces de policía y que participaban también en batallas que más adelante lo vamos a ver. Y también, entonces estaban los hermanos de oficio. Estos hermanos de oficio, ¿en dónde estaban? Ellos se encontraban en las encomiendas. Es bueno hacer una salvedad o, digámoslo más bien, una claridad de lo que es una encomienda. Entonces, una encomienda era un sitio, un lugar donde estaban ubicados los templarios y allí se dedicaban por lo menos a hacer armas. Otra encomienda, en otro monasterio, castillo o propiedad, otra encomienda se encargaba, por ejemplo, de elaborar el vino. Otra encomienda se le encargaba de los granos y de los cereales. Entonces habían varias encomiendas. En estas encomiendas los que hacían esa labor de cultivar, de trabajar, De de sacar, cocinar, de porque alguien tenía que cocinar. cocinar. No había Exacto. mujer dentro Claro, de no, no, los no, caballeros del no había templo. mujeres. Entonces, lo que hacían estos caballeros hermanos de oficio era encargarse de estas encomiendas. Y los religiosos sacerdotes, hermanos religiosos, hermanos sacerdotes, eran los que encargaban, primero que todo, de orar por esta orden, y segundo, de orientarlos espiritualmente. Los caballeros, dentro de toda esta gran cantidad, como decía hace un momento, entre 15 y 60 mil hombres, y cuando te refieres a encomiendas, sin duda tuvieron que haber despertado envidias porque todo aquello que iniciaba un caballero era próspero, era floreciente, eran los mejores ganados, sus mejores cultivos, todo lo que hacía un caballero templario, aparte pues de su en este caso de su profesión inicial o para lo que ellos estaban o para lo que nacieron como tal, que era el cuidado de los peregrinos y también la custodia o el cuidado de los lugares santos. Eh, También en sus otras encomiendas eran muy exitosos, muy florecientes. Pero bueno, hemos hablado, Raúl, de una gran cantidad de cosas de los caballeros del Temple y algo interesante y que no podemos dejar de lado, me parece que demasiado importante, son las batallas. Por supuesto. Es muy interesante lo que estaba citando ahora, y ellos surgen como una policía para cuidar a los peregrinos de todos los ladrones y bandoleros, pero y cuidar los lugares sagrados, pero no se quedaron allí, sino que ellos incursionaron también en las batallas. Y entonces, para el año de 1138, en una región conocida como Tecoa, en Tierra Santa, fue la primera incursión que tuvieron los caballeros templarios, pero contra los turcos, contra los musulmanes. Pero lo que hay que resaltar aquí es que fue una desastrosa derrota para los templarios. Quiero hacer una precisión, y es que en estas batallas, y es bueno tenerlo como claro, en estas batallas participaban caballeros seculares o seglares, caballeros hospitalarios,
caballeros teutónicos y caballeros templarios. ¿Cuál era la diferencia? Que en medio de este ejército, los que iban adelante como punta de lanza eran los templarios, era la fuerza de choque. Bueno, se dice que eran guerreros que no daban su brazo a torcer. Y cuando hablas de la batalla de 1138, bueno, pues sabemos que a pesar de sus múltiples victorias, esta batalla sí fue una derrota desastrosa para los caballeros, pero tenemos otras batallas, Raúl. Pues mira, esta es la segunda batalla donde ellos participan, que es la batalla 1177. Esta batalla fue conocida como la batalla de Moguizar y la participación de los templarios fue crucial para obtener la victoria nada más y nada menos que sobre Saladino. Hay una más también en 1187, muy relevante también porque allí fueron capturados 140 templarios y ejecutados después por órdenes de Saladino. Mira, Mauricio, esa batalla de 1187 fue llamada la batalla de los cuernos de Jatín. Ahí hay un tema muy especial en esa batalla y es que aparece un señor llamado Gerardo de Ridefort, que fue llamado también el genio malo del Temple. Mira, en esa batalla son capturados y ejecutados 140 caballeros y se pierde Jerusalén a manos de Saladino. ¿Por qué a Gerardo de Ridefort se le llama el genio malo del Temple? Este era un caballero templario con alto rango, pero resulta que para esta batalla él cometió un error y es que por perseguir a los musulmanes y encontrándose en ellos en condición de inferioridad numérica, persiguen a los musulmanes, rompe filas, dañó, digámoslo, toda la estrategia que ellos tenían y que inclusive esta estrategia aparecía en unos artículos de la orden donde ellos no podían romper fila, donde un caballero templario debía de ir al lado de otro caballero templario. Si no era así, y debería ir cerrando filas al lado de un caballero hospitalario. Si no había un hospitalario, al lado de un caballero teutónico. Y finalmente, si no había uno de estos caballeros, tenía que cerrar fila al lado de un caballero secular. Resulta que Gerardo de Ridefort sale, rompe filas, se va con estos caballeros y más adelante son emboscados por los musulmanes, como decía anteriormente, capturados y ejecutados 140 y eso empieza a dar por un hecho la caída nuevamente de Jerusalén a manos de Saladino. Hay una batalla, Raúl, que nos muestra la bravura de los caballeros del Temple y esta batalla se lleva a cabo en 1244, donde hace frente 348 caballeros y de estos murieron 312, quedando en pie nada más 36 caballeros. Esto nos puede dar como una visión de lo que era ser un caballero templario, de sus condiciones, de su bravura, de su convicción y de lo que creían como tal. Hay una última batalla a la cual te quieres referir, Raúl. Sí, es para el año de 1302. Esta batalla es en la isla de Roat y fue una de las últimas posesiones que tuvo, digamos, lo que tuvieron los cruzados. Y en esta batalla participaron los caballeros templarios por última vez, se puede decir. Fue la última participación entonces en batalla de los templarios. Sí, sí, ¿Qué esa fue pasa, la... qué pasa con los templarios después de esa batalla? Ya perdieron su origen principal, que era custodiar, en este caso, los lugares santos y la peregrinación. Es que mira, para esa época hay algo muy interesante que surgió en Europa y es que empezaron a llover críticas acerca de las cruzadas. Para la época ya iban 8 cruzadas. Entre ellas hubo victorias, derrotas, fracasos, pero para Europa está invirtiendo mucho dinero en estas cruzadas y muchos religiosos y personas pues de trovadores que en ese tiempo eran los que, digámoslo, eran los portavoces del pueblo, empezaron a criticar las cruzadas y decían que por qué no ganar a los musulmanes para el cristianismo, pero de una manera pacífica, predicando, convirtiéndolos de esa manera espiritual y no tanto a la fuerza. Entonces, las cruzadas empiezan a perder fuerza, los caballeros también empiezan ya a alejarse, digámoslo, de Tierra Santa. De hecho, hay algo importante y es que ellos tenían el presbiterio, como decíamos ahora, en la ciudad de Jerusalén. Cuando Jerusalén cae a manos de Saladino, que los musulmanes toman Jerusalén,
Entonces ya el presbiterio no queda en Jerusalén, sino que se van para Acre, la ciudad de Acre, ya están más lejos de Jerusalén, empiezan a perder fuerza, ya se pierde como la importancia de las cruzadas y de recuperar los lugares santos, y de hecho desde ahí salen los cruzados y quedan estos lugares santos en manos de los musulmanes. Bueno, de todas maneras se dice que Jacques de Molay lo intentó nuevamente sin éxito. Sí, sí, sí. Jacques de Molay intentó nuevamente esa reconversión, pero no tuvo el éxito esperado y ya, digámoslo así, los caballeros empezaron a replegar en Europa. Para la época habían templarios en Francia, en Alemania, en Escocia, en Holanda, en Inglaterra, en España. Entonces, como decía, ya era una orden internacional. Curiosamente, como veíamos al principio, se llamaron los pobres caballeros de Cristo, pero ya no tenían nada de pobres porque eran una orden que tenía mucho poder, primero que todo bélico, económico y político. Bueno, Raúl, y también pues no tenemos de pronto datos precisos, todo es especulación, pero hay algunos que llegan a afirmar que incluso estuvieron en América los caballeros del Temple y es por aquello de su gran tesoro en plata. Sí, hay algunos indicios, digámoslo así, que los caballeros templarios estuvieron en Argentina, en el cono sur Argentina y posiblemente también en Chile. Pero bueno, es especulación. Uno de estos datos y que hace pensar de pronto a algunos historiadores o apasionados de los caballeros del Temple era que las minas en Europa no tenían la capacidad para producir esa enorme cantidad de plata que fue manejada por los templarios. Pero bueno, Raúl, pasa algo con los templarios, es que empieza a haber una difamación acerca de ellos. ¿Qué tienes para hablarnos de Mira, ello? esa difamación, bueno, se empieza a hablar de los templarios porque pues, suscitan, digámoslo, envidias y de alguna manera entre las otras órdenes alguna envidia. Entonces se hablaba de que eran pedantes, que eran orgullosos, que eran altivos, que eran muy ricos, en fin, empiezan a salir muchas especulaciones o comentarios. De hecho, también se hablaba que una frase que se acuñó para la época y era que decían que bebe más que un templario. Al parecer eran como muy dados al vino y que como que tomaban mucho. Entonces empiezan ciertas especulaciones, pues estamos hablando del año 1308. En escena aparece un señor llamado Esquiu de Floirán. Esquiu de Floirán es un religioso, ¿cierto? Este señor envía una carta al rey de Aragón, Jaime II, hablándole acerca de que los templarios están realizando una serie de prácticas de herejía, obscenas, pero este rey Jaime II de Aragón no le presta atención. Entonces él al tiempo, unos 3 o 4 años más adelante, acude y manda nuevamente una carta, pero ya al rey de Francia, a Felipe el Hermoso para la época, hablando acerca de estas difamaciones. Y cuando nombras a Felipe el Hermoso, yo creo que es un personaje muy relevante en este fin de los Caballeros del Temple junto con Clemente V. Tú me decías algo al respecto, algo que pasaba allí. Bueno, mira, hay que entender algo y ahora vamos a mirarlo más ampliamente acerca de las difamaciones que empezaron a sonar muy fuerte y ya no solamente que eran avaros o que eran tendenciosos o que bebían mucho, no, ya empiezan unas difamaciones más serias que incluyen la herejía, que es algo muy serio para la época. Pero bueno, que hay que entender en el contexto y es que para la época el rey Felipe el Hermoso tenía mucho poder, pero a la vez estaba endeudado con los caballeros templarios. Había acudido a ellos como un banco, le había pedido dinero, oro, ¿sí? Y también inclusive apoyo para la guerra que estaba sosteniendo en el momento con Se Inglaterra. habla de sumas Sí, exorbitantes. estaba muy endeudado con los templarios, entonces cayó como un anillo al dedo estas difamaciones. Pero haciendo otra precisión que es algo muy importante y es que Felipe el Hermoso tenía mucho poder en este momento en Europa y él prácticamente nombra al Papa. Hablas de Clemente V. Clemente V era un cardenal
y por influencia de Felipe el Hermoso lo nombra como papa, logra que lo nombren como papa, y en lugar de tener sede en Roma, se lo lleva para Aviñón, en Francia. Entonces prácticamente él tenía papa de bolsillo. Perfecto. Hablamos entonces de que allí hay un indicio, hay un motivo también por el cual un personaje con tanto poder se confabula con Clemente V y pues finalmente terminan llevando a cabo la caída de esta orden del Temple. Y Raúl, mira que hay una fecha que me parece muy relevante y fue 1302, perdón, 1307. Esta fecha básicamente pues me parece relevante porque 1307, precisamente un viernes 13 de octubre de 1307, es apresado Jacques de Molay. Y es interesante porque muchos vinculan esta maldición o aquello de mala suerte con respecto al viernes 13. Efectivamente, después de una emboscada es apresado Jacques de Molay. Bueno, ya ahí es importante resaltar que las difamaciones y la carta que llega pues al rey Felipe el Hermoso y al Papa Clemente V son las siguientes. Se habla que los templarios niegan a Cristo, al que califican de falso profeta, que ha sido crucificado por sus culpas y no por la salvación de los hombres. Dicen que escupen sobre la cruz, la pisotean, orinan sobre ella en el transcurso de sus ceremonias, algo muy grave. Hablan también de que adoran ídolos, un gato negro, una cabeza de tres caras, como hablábamos ahora de la cabeza mágica, y que ponen estos ídolos en lugar del Salvador. También los acusaban de no creer en los sacramentos y que los sacerdotes de la orden olvidaban las fórmulas de consagración durante una misa. También dicen y los acusaban de que los maestres y los dignatarios de la orden, aunque laicos, absuelven a los hermanos de sus pecados. Y en ese tiempo los únicos que podían absolver de los pecados eran los sacerdotes católicos y no estos guerreros laicos, digámoslo de alguna manera. Y también decían que se entregaban a prácticas obscenas y a la homosexualidad. Bueno, hay que tener en cuenta que después de que es apresado Jacques de Molay, estos caballeros son sometidos a una cantidad de torturas y allí participa o tiene un papel fundamental o importante la Inquisición, Raúl. Claro, ahí entró la Inquisición, entonces ya cuando le dan importancia a estas cartas, al principio Clemente V no estaba de acuerdo, pero por presiones, digámoslo así, de Felipe el Hermoso y todo esto, entonces empezaron a perseguirlos, a detenerlos, y ahí es donde entra la Santa Inquisición, que en América también estuvo ya tiempos después muy activa pues con sus prácticas de tortura. Entonces cogen a estos caballeros en varios países de Europa, los empiezan a torturar y pues bajo tortura ellos empezaron a reconocer estas acusaciones como si fueran ciertas. Bueno, para que se hagan una idea, cuando hablan de estas torturas a las que fueron sometidos estos caballeros, pues se dice que eran obligados a ingerir hasta 11 litros de agua o incluso hasta más. Hierros candentes, una cantidad de cosas muy bizarras, ¿no? Que sin duda, pues, confiesa a cualquiera lo que quieran escuchar. Claro, estaba el potro, estaba también otra tortura que era untarle los pies, que eso pasó a uno de los clérigos sacerdotes del Temple, creo que fue en Alemania, que le untaron los pies con grasa de cerdo y los pusieron en la hoguera hasta que empezó a quemar la grasa, a consumir la piel y quedó el hueso expuesto. Entonces una persona bajo esas bajas torturas pues confesaba lo que ellos querían escuchar. Bueno, pero entonces finalmente es condenado Jacques de Molay a morir en la hoguera. Y hay algo interesante porque él se retrata allí, Raúl, y quiero que nos hables un poquito de esa parte. Porque recuerdo que había una negociación donde finalmente la muerte iba a ser distinta. Al parecer me decías que le echaban agua a los leños, a la paja. Cuéntanos un poco. Bueno, Jacques de Molay, el último gran maestre, ya había sido juzgado y condenado. Entonces fue condenado a morir en la hoguera. Cuando él está amarrado ahí en la hoguera, él pide la última voluntad y es que lo quemen mirando en dirección a
Notre Dame. Eh, pero en última instancia le dicen que si se arrepiente, que si reconoce el error y el pecado de herejía, pues van a permitir que bajo sus pies pongan paja húmeda, que al prenderla suelta mucho humo, muere ahogado por el humo, pero no bajo los dolores tortuosos pues, de una hoguera, de quemar su cuerpo. Y él dice que él no se arrepiente, que él ante Dios está haciendo mejor las cosas que el Papa y que el mismo rey. Y antes de morir profiere una maldición, donde dice que en poco tiempo moriría el Papa y el rey Felipe el Hermoso, y así sucedió. Esta ejecución fue en marzo y para el mes de abril estaba muriendo Clemente V. Un mes después. Sí, y para el mes de diciembre estaba muriendo Felipe el Hermoso y más adelante sus hijos. Interesante porque estaba Felipe el Hermoso estaba de cacería, estaba en una jornada de cacería y al parecer su muerte fue por un derrame. Algo así es lo que dicen los historiadores, pero Raúl, esta maldición no llega únicamente a estos dos personajes. Al parecer, Jacques de Molay extendió esta maldición 13 generaciones más. Y dicen los amantes del misterio o quienes quieren vincular de alguna manera esta maldición que se extiende hasta 13 generaciones más, que finaliza con el estallido de la Revolución Francesa. Y pues bueno, todos conocemos algo de la Revolución Francesa y cómo fueron decapitados algunos integrantes de la monarquía, entre ellos María Antonieta, súper interesante también personaje para tener en cuenta en un próximo podcast. Bueno, ese es un dato importante para tener en cuenta, pero finalmente se cumplió la maldición del último gran maestre, Jacques de Molay. Bueno, para tener en cuenta entonces, Raúl, algunos historiadores encontraron, y esto es verídico, no es especulación, se encontró un documento donde Clemente V exoneraba a los caballeros del Temple de todos los pecados de los cuales fueron acusados. Bueno, ya cuando ya no servía para nada, pero finalmente tal vez su cargo de conciencia y saber que todo era una treta para borrar del mapa a esta gran orden, este señor Clemente V deja un documento especificando que todo era mentira. Bueno, y ya más adelante también podemos ver que para el año de 1914, Víctor Carrier, que es uno de los mejores historiadores del Temple, afirma lo siguiente, y abro comillas: hoy en día está definitivamente demostrado que el Temple en cuanto a orden es inocente de los crímenes que durante tanto tiempo se le ha imputado. Cierro comillas. Bueno, Raúl, ¿y qué deriva entonces de la Orden del Temple? ¿Qué nos queda? Mira, si miramos de una manera retrospectiva, pues nos queda mucho. Primero que todo, los caballeros del Temple nos dejaron un sinnúmero de castillos, templos y edificios de una riqueza arquitectónica del gótico con mucho valor simbólico, con mucho valor, como digo, histórico. Entonces nos dejan eso. ¿Qué más nos dejan? Nos dejan el inicio de la banca europea, prácticamente la base en la que se fundamentó esa banca europea. Nos deja toda esa riqueza cultural, nos deja todo ese acervo histórico que le ha aportado mucho al desarrollo de la cultura europea, y no solamente europea, sino también de la humanidad. Y sin duda, pues también la capacidad de confabulación que puede haber entre un rey y el mismo Vaticano, ¿no? El mismo papado. Sí, estamos hablando básicamente de 200 años de historia, pues, que nos deja tanta riqueza, como lo decías y como decía yo también anteriormente, desde la parte cultural, desde la parte inclusive también bélica, porque aportaron mucho acerca de la manera como tenían de estrategias en el campo de batalla. Aportaron mucho a la humanidad desde la parte también cultural, porque eran personas pues muy estudiosas,
eran caballeros muy preparados y tenían una riqueza, eh, digámoslo, intelectual, que también pues eso dejó de legado en Europa. Hay muchas especulaciones acerca de el final como tal de los Caballeros del Temple. Se dice que muchos migraron a diferentes partes de Europa. Incluso se habla que no menos de 28 barcos salieron para diferentes destinos con el tesoro de los templarios. Incluso algunos ubican parte de los templarios en Suiza. Y pues teniendo en cuenta que los caballeros del Temple tuvieron un desarrollo tan importante en lo que decíamos la banca conocida en Europa, y viendo la capacidad bancaria que tienen los suizos, pues nada raro que algo de cierto pueda tener esto. Pero hay algo que me genera inquietud, Raúl, y es, ¿continúan los caballeros del Temple entre nosotros? Pues algo muy interesante, pero que hay que ver que en 1919 un grupo de oficiales norteamericanos que estaban destinados en el campamento hospital en Vanois, una ciudad francesa, pues compraron un pórtico de la capilla de Saint-Jacques, ¿no es cierto? Y esta antigua iglesia era de la encomienda templaria. Ellos compran ese pórtico, una vez desmontado, se lo llevan para Estados Unidos para instalarlo en el Museo de Boston. Dichos oficiales pertenecían a la secta llamada los Caballeros de Colón, que se pretendían vinculados a la antigua Orden del Temple. Y también para el 28 de octubre de 1983, el periódico Le Monde publica en la página 11 el siguiente anuncio. La resurgencia templaria de 1984, organizada por los maestros guardianes de la tradición, señalará el comienzo de una nueva era espiritual, con vistas al retorno de Cristo. La fraternidad joanita para la resurgencia templaria, orden iniciática, tradicional, cristiana y caballeresca, ha sido fundada, como otros movimientos esotéricos, para trabajar en esta importante preparación. Es los datos que tenemos acerca de una posible resurgencia. Y por ahí hay también otras especulaciones que los masones utilizan una serie de rituales que eran propios de los templarios. Bueno, sin duda los grandes personajes y los grandes temas nunca finalizan, siempre nos dejan más preguntas que respuestas y interrogantes. No, nada, Raúl, agradecerle a nuestros oyentes por escucharnos en esta nueva tarea, o en este nuevo podcast que decidimos llevar a cabo para todos ustedes. Muy contentos, de verdad. Es nuestro primer episodio y esperamos poder contar con ustedes en los próximos capítulos, donde tendremos grandes personas de la historia, temas muy interesantes de muchas partes del mundo. Y también quisiéramos dar unos agradecimientos, y eso sí se los voy a dejar a Raúl. Bueno, Mauricio, como dices, pues agradecemos a los que nos han escuchado y a los que nos seguirán escuchando estos temas de interés. Agradecemos a Edwin, allá en Canadá, que nos aportó para que pudiéramos sacar adelante este podcast con los micrófonos. Agradecemos a nuestro productor en Bogotá, a Andrés. Y pues no siendo más, quisiéramos hacerles un llamado. Bueno, también queremos entonces invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Café Coloquio Podcast. También nos encuentran en Facebook y en YouTube. Suscríbanse, denle un dedito arriba, esto nos ayuda mucho, nos ayuda a crecer, nos ayuda pues a poder estar muy animados para empezar a generar contenido de calidad para todos ustedes. Los esperamos entonces en un próximo podcast, donde sin duda tendremos un episodio con un personaje que les va a encantar. Raúl, buenas noches, nos vemos. Hasta pronto.